Creo que estamos ya casi todos conectados, así que podemos empezar. Bien, bien. Entonces, bueno, tuvimos el receso y vamos a esta segunda parte de la sesión de hoy. Nuevamente, pues, disculpas por este problemita que hay con que se cierre el Zoom a cada rato, pero pues, ojalá mañana logren resolver esto con el equipo técnico de la universidad. Estábamos diciendo que teníamos las medidas de tendencia central cuyo objetivo es darnos un número que nos diga a grosso modo por dónde están los datos, ¿correcto? Bien, ahora, eh, dentro de estas medidas de tendencia central teníamos la media o el promedio aritmético que tenía un problemita con los datos aberrantes. Justamente para evitar esos datos aberrantes teníamos la media acotada y el otro era la mediana. La mediana, nos quedamos justamente en la mediana. La idea de la mediana es de que nosotros vamos a buscar un valor, un número que cumpla ¿qué? Déjenme aceptar gente que entra al Zoom. Ahí. La mediana es un número que va a cumplir ¿qué? De la mediana hacia atrás vamos a tener el 50% de las observaciones, o sea, de las filas, por así decirlo. Y lo mismo de la mediana hacia adelante, 50% de las observaciones. Noten ustedes que no es el mismo ancho. ¿Sí ven? Aquí el ancho que hay aquí es mucho menor que el ancho que hay acá. Sí. Entonces, no es que nosotros cogemos nuestro rango de datos y buscamos el valor central. No, nosotros vamos a ordenar las observaciones, vamos a ordenar las observaciones y a buscar ese número que hace que yo tenga la misma cantidad de observaciones a ambos lados. Entonces, si yo tengo 20 datos, se va a buscar un número de tal manera que yo tenga 10 datos a la izquierda y 10 datos a la derecha. Si tengo 25 datos, ¿sí? Si tuviese
25 filas, o sea, 25 observaciones. Entonces la mediana sería la observación treceava. ¿Por qué? Porque la observación treceava yo tendría 12 para acá y 12 para acá. ¿Sí? 12 más 12, 24, más la treceava, 25. 25 observaciones. ¿Sí? Entonces, em, esa es la idea de la mediana. ¿Ok? La mediana también es una de las, es más, es la medida menos sensible a valores aberrantes. Entonces, la mediana, por ejemplo, en los datos iniciales, la mediana sería algo así como 440, alguna cosa así. Y cuando agregamos el valor aberrante, ¿sí ven? Ahora acá está el valor aberrante y la mediana pasa a ser, no sé, 450, ¿sí? Entonces la mediana es un valor poco sensible a valores aberrantes. Si es una métrica, una medida, es la menos sensible a valores aberrantes, ¿verdad? Entonces, noten ustedes cómo un valor aberrante, un outlier, ¿sí? Un outlier o un valor aberrante puede hacer que la media se dispare, pero la mediana, pues casi nada, ¿sí? ¿Ok? Bien, bien, bien. Entonces, el outlier es como el fan de la relación, ¿sí? Entrando un poco en la cultura pop. Eh, bien, 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 bien. Hay otras medidas, como por ejemplo la moda que se lo suele conocer como el valor más repetido en un set de datos, la media ponderada, que aquí la idea es, em, esta sí les voy a comentar porque esta sí es media importante. Imagínense ustedes lo siguiente. Ah, dicho sea de paso, me pidieron que hagamos una foto de los asistentes. Entonces, ya mismo que se conecte más gente, hago un print de todos. ¿Les parece? Ahorita no es necesario. Ya mismo le hacemos un print de todos. ¿Ok? Dejen que se conecte un poco más de gente. En unos 10 minutos voy a hacer eso. Les aviso igual con todo para que estén bien. Ok, imagínense ustedes lo siguiente. Ustedes tienen aquí país, tienen aquí el ingreso promedio. El ingreso promedio. ¿Ok? Entonces, supongan ustedes que tenemos ingreso promedio en dólares. Supongan ustedes que tenemos Brasil. Digamos que el ingreso promedio en dólares de Brasil fuese $100. Tenemos Chile, que el ingreso promedio de Chile sea, por ejemplo, $500. Tenemos eh, Bolivia, el ingreso promedio de Bolivia sea $120. Y tenemos Ecuador, que el ingreso promedio de Ecuador fuese, bueno, voy a poner Bolivia un poquito más para el ejemplo. El ingreso promedio de Bolivia fuese $300 y el ingreso promedio de Ecuador fuese $320, supongamos. ¿Ok? Bien, bien, bien. Entonces, supongan que nosotros queremos sacar el promedio del ingreso de Latinoamérica. Entonces, digamos que tenemos aquí todo lo que es la TAM, el total de la TAM, queremos aquí este ingreso promedio. Entonces, aquí tendríamos el ingreso promedio a nivel de la TAM. Estaría bien
que yo coja y diga, bueno, 100 más 500 más 300 más 320 y eso es saque promedio. Esto aquí me da 600 900 1220. Dividido para 4, ¿verdad? Sería 405, ¿correcto? ¿Estaría bien este 405? ¿Estaría bien ese 405? ¿Qué creen ustedes? No, no, ¿Por qué no? porque no toma en cuenta los valores muy bajos o los menores, ¿no? No, no muestra la realidad, por así decirlo. ¿En qué sentido? No te entendí. Es decir, temas, o sea, no toma en cuenta valores muy bajos como son Brasil, el cual no llega a los 405 y tiene una diferencia muy amplia para llegar a ese promedio que se está calculando. Ok, ok. Pero ojo, en, en este caso, si fuesen estos cuatro valores solitos, está bien que yo tenga ciertos valores que estén lejos del valor original, perdón, no del valor original, de la media, porque eso va a ser, no, eso nos va a pasar mucho en la vida real, ¿sí? Ya van a darse cuenta de otra cosa que hacemos para complementar la media. Pero hay otro problema aquí, ¿sí? Hay otro problema aquí. Fíjense que estamos tomando diferentes países, ¿verdad? ¿Sí? Eh, y estamos tomando aquí valores promedio por cada país, ¿correcto? ¿Sí? Acá queremos que este 405 represente el ingreso promedio de los latinoamericanos. Para representar el ingreso promedio de los latinoamericanos, nosotros deberíamos tener en teoría el ingreso de la región dividido por la cantidad de personas. Correcto, no tenemos eso, tenemos solamente el promedio de los países. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que nosotros tenemos una variable importante que no se ha tomado en cuenta aquí, que es la población. Entonces, estos $100 de aquí, resulta que eh, son para 100 millones de personas, mientras que estos $500 de aquí son solamente para, me invento, eh, 50 millones de... No, creo que Chile tiene menos. Brasil va a ponerle 200 millones. Chile, digamos que 30 millones. Bolivia, 10 millones. Ecuador, 10 millones le voy a poner también, solamente para el ejemplo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, noten algo, que hay muchísimas personas con un ingreso súper pequeño. Entonces, ahí sí, digo, este 405 no es representativo, porque este 405, ¿sí? Es un número que no tomó en cuenta esta población. Entonces, ahí es donde viene la media ponderada. O sea, esto de aquí estaría erróneo. ¿Sí? Lo correcto, lo correcto para sacar aquí, lo correcto que deberíamos hacer es tomar la multiplicación, perdón, tomar esto de aquí considerando la población. Decir, ok, 100 por los 200 sobre los 250 que son en total, ¿verdad? Fíjense que aquí hay 250 más los 500 que ganan apenas 30 de los 250 millones que tenemos, más los 300 que ganan apenas 10 de los 250 millones que tenemos, más los 320 que también ganan 10 de los 250 millones que tenemos, ¿sí? Y esta sí sería la media que debería ir acá, ¿sí? Esa sí sería la media que debería ir allá, ¿sí? Que sería, eh, no la podemos calcular,
Teníamos, el ejemplo era Brasil, que tenía 100, 200. Acá era 530. Acá era 310 y 320, 10. Ok. Entonces aquí nosotros deberíamos hacer, este sería el promedio en realidad, 164,8. Ese sí sería el promedio. ¿Ok? ¿Y por qué sale tan lejos del 405 de acá? ¿Por qué? Porque yo tengo un montón de gente que gana alrededor de 100. La mayor parte de las personas ganan alrededor de 100 de Latinoamérica, según este cuadrito que estamos haciendo. Entonces, claro, el promedio va a estar cerca de eso, cerca del 100. Por eso sale 164. ¿Ok? ¿Está claro? Esto de aquí es lo que se conoce como media ponderada. Esto es lo que se conoce como media ponderada. ¿Cuándo se usa la media ponderada? ¿Cuándo se usa la media ponderada? Cuando los valores que nosotros estamos analizando, ¿sí?, tienen una representatividad distinta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo mismo, que yo no puedo, si yo estuviese midiendo, por ejemplo, el porcentaje de aprobación del presidente, no puedo, no puedo coger y, si yo tengo el porcentaje de aprobación por ciudad, yo no puedo coger y promediar las ciudades. ¿Por qué? Porque hay Guayaquil y Quito que tienen un montón de gente, eh, Cuenca y Ambato que tienen un poco menos, ¿verdad? Y hay las otras ciudades que tienen mucho menos personas. Entonces, cada valor tiene una representatividad distinta. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la media ponderada. ¿Sí? Entonces, tenemos moda, que es el valor que más se repite, media ponderada, que les acabo de decir cómo funciona. Tenemos medidas robustas, como ya vimos lo que eran los valores aberrantes y cómo pueden cambiar nuestros resultados. Bueno, hay medidas robustas que son medidas que tratan de ser menos sensibles a valores aberrantes, como por ejemplo la media de Uber. Hay un montón de cosas aquí. La media de Uber, la media bicuadrática, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón, ¿sí? No nos vamos a meter en eso porque son cosas más especializadas. ¿Ok? Y lo interesante es que, como he dicho, no lo interesante, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que esto de aquí lo aplicamos a variables numéricas. Noten ustedes que estamos aplicando todo esto a variables numéricas. ¿Qué podemos aplicar con las variables categóricas o cualitativas? Bueno, la moda podríamos aplicarla. ¿Sí? La moda la podemos aplicar a variables nominales y a las variables ordinales. Y en las variables ordinales, como hay un orden, valga la redundancia, sí podríamos hacer, por ejemplo, la mediana. ¿Sí? La mediana sí podríamos hacerla nosotros en las variables ordinales. ¿Ok? Pero no podemos nosotros sacar media aritmética aquí. O sea, en este sector no podemos sacar la media aritmética. Es decir, no vamos a poder nosotros sacar el promedio del sexo, el promedio de la satisfacción, ¿sí? Incluso, y ojo que es un error lastimosamente común, que tengan algo como esto. Nivel de satisfacción. Y entonces aquí tienen que bueno, que regular, que malo, que muy malo, que regular, bueno, muy bueno. Y lo que hacen muchas veces es que lo traducen a un número. Entonces dicen, ok, vamos a ponerle un número a esto. El bueno lo voy a decir como 4, el regular 3, el malo 2, el muy malo 1, regular 3, bueno 4, muy bueno 5, 5. Y sacan y obtienen el promedio de esto. ¿Ok? Esto es común, pero es
técnicamente es un error. ¿Sí? Técnicamente es un error. Es un error que nosotros le pongamos un número para las variables cualitativas, categóricas. Incluso, así sean variables ordinales, que nosotros podríamos pensar, no, pero está bien porque el número representa ese orden. No, no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Y en esto, pues, les comento así a grosso modo nomás. Cuando nosotros trabajamos con números, ¿sí? Nosotros decimos, tenemos la recta numérica, ¿sí? Y decimos, entre el 1 y el 2, bueno, entre estos dos hay la misma distancia que entre el 2 y el 3, ¿sí? Y hay la misma distancia que entre el 3 y el 4, ¿ok? ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con números, cuando trabajamos con la regla numérica, nosotros estamos seguros de que esto se cumple. Yo siempre tengo esto, que será siempre la misma distancia, ¿ok? Esto no necesariamente se cumple cuando trabajamos con variables cualitativas. ¿Estamos? ¿Sí? En la psiquis de las personas, en la psiqui de las personas, ¿sí? A lo mejor, ¿sí? Cogen y dicen, ¿sabes qué? Yo para poner algo como muy bueno, tiene que ser algo, pero fantástico, ¿sí? Entonces, en bueno, estamos ahí. ¿Sabes qué? Regular por ahí. Malo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor las personas tienen un, en su cabeza una parametrización de este tipo. ¿Sabes qué? La mayor parte de las cosas, a mi criterio, son buenas, ¿verdad? O si es que ya comenzaron a cojear, por así decirlo, regulares. Si en verdad la atención fue mala, pues estamos por aquí. Y acá es cuando ya es un desastre, ¿sí? Ah, pero para yo pasar de bueno a muy bueno, tiene que ser también excelente. Sí, tiene que dar un salto de calidad importante. No sé si me explico la idea. Sí, la distancia que hay en las variables, la distancia que hay entre las categorías, no necesariamente es la misma en las variables ordinales. ¿Sí? No tengo yo la misma distancia entre categorías. Ok, por eso yo no puedo coger y hacer un promedio, ¿sí? Poniéndole un número directo. Yo sí puedo poner un número a esto de aquí, pero con otras técnicas. Entonces, si yo quiero pasar esto de aquí a números, yo necesito usar otras técnicas, como por ejemplo, hay una que se llama el eh, escalamiento multidimensional, pero son técnicas más complejas. O, por ejemplo, los encoding de el NLP. Pero otra vez, esto aquí son cosas más complejas. ¿Ok? No son cosas que vamos a ver nosotros aquí en el módulo. Tampoco creo que lo vayan a ver en el programa, en realidad. O sea, en la maestría. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro es de que nosotros no podemos coger, ponerle un número así al azar pues porque creemos que va a funcionar, ponerle un número a las variables categóricas y querer analizarlas en función de ese número. No es correcto hacer eso. ¿Ok? Bien, bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, bien. Entonces, hemos visto las medidas de tendencia central. Lo otro son las medidas de dispersión. Entonces, ¿qué decíamos nosotros de las medidas de dispersión? Cogemos los datos, los ponemos en la red numérica y con eso obtenemos una medida de tendencia central que me dice por dónde van nuestros datos, ¿no? Entonces, este número de aquí me da una idea de por dónde van los datos. Perfecto. Ahora, puede pasar que en mi cabeza yo crea que mis datos están, pues, por ahí, cerquita, pero en la realidad están lejos, ¿sí? O puede pasar que lo contrario, a lo mejor en mi cabeza yo soy pesimista y creo que los datos están muy lejos y a lo mejor están cerquita, ¿sí? Entonces, noten ustedes que las medidas de tendencia central, si bien es cierto, nos dan una idea, pero todavía, o sea, le faltan más cosas para darnos una idea completa de lo que está sucediendo con nuestra variable que estamos analizando. Esa segunda cosa que complementa las medidas de tendencia central son justamente las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, las más conocidas, funcionan de esta manera. Nosotros tenemos nuestra medida de tendencia central, ¿sí? Tenemos este número que me representa por dónde más o menos van los datos. Y lo que hacemos es que comenzamos a sacar las distancias. Por ejemplo, este de aquí está a esta distancia. Este de aquí está a esta distancia. ¿Qué sé yo? Este de acá está a esta distancia. ¿Sí? Este de acá está a esta distancia. ¿Sí ven? Entonces, este de aquí está a esta distancia. ¿Sí? Este de acá está a esta distancia. ¿Ok? Entonces, nosotros comenzamos a analizar ya no el número que me dice por dónde van los datos, sino que ahora vamos a comenzar a analizar las distancias que tenemos de nuestras observaciones a ese número que sacamos de tendencia central. Y lo siguiente que vamos a hacer es resumir todas esas distancias en un solo número. ¿Sí? Entonces, a grosso modo, lo que haríamos es calcular las distancias, las diferencias que hay entre cada observación o entre cada valor contra nuestra medida de tendencia central. Y lo otro sería resumir todas esas diferencias en un solo número. ¿Sí? Entonces, las medidas de dispersión más conocidas son, bajo ese concepto, la varianza, que pues, fíjense, ¿cómo sacamos esta distancia? Supongan que este valor fuese 580. Ok, ¿a qué distancia está el 800 de 580? ¿Cómo saco esa distancia? Restando, ¿verdad? Digo, ok, de 800 a 580 hay 220. Resto, ¿verdad? Ok, esto sería la observación, x sub i, observación, y esto sería, por ejemplo, la media, x barra. Sí. Entonces, esto de aquí, xi menos mu o xi menos x barra, dependiendo si es muestra o población, es la distancia. Entonces, esto de aquí es la distancia. ¿Sí? Xi sería nuestra observación, mu sería la medida de tendencia central. ¿Ok? Que en este caso es la media aritmética. ¿Qué hago con esas distancias? Las elevamos al cuadrado, fíjense. Estas distancias las elevamos al cuadrado. ¿Y qué hacemos con eso? Pues lo dividimos para n. O sea, en otras palabras, lo que estamos haciendo aquí es sacar el promedio de las distancias al cuadrado, de las distancias elevadas al cuadrado. ¿Ok? Distancias elevadas al cuadrado. Eso es la varianza, el promedio de las distancias elevadas al cuadrado. ¿Ok? Bien, bien.
Ok, otra vez salió el mensaje de que mismo se va a cerrar la sesión. Ok, antes de que se cierre, vamos haciendo lo de tomar el print de todos. Entonces, por favor, abran su cámara un rato. Voy a dejar de compartir pantalla. Abran su cámara un ratito para, eh, para poder enviar el print al equipo de Puse. Abran su cámara un ratito. Un gusto conocerlos a todos de una vez. Eh, Faltan algunos. Vinicio, Rommel, Paola, Ruth. Abran su cámara un ratito para tomar el print, enviar esto al equipo de Puse y luego pues seguimos con la clase. Vinicio, Ruth, Mateo. Bueno, si no, tomamos el print igual. Ok, bueno, vamos con los que estamos. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Listo. Entonces déjenme compartir otra vez pantalla. Y déjenme pasar esto al equipo de la Puse. Denme un segundito. Listo. Entonces, en un ratito se va a cerrar la sesión. Recuerden, se cierra, yo vuelvo a abrir y volvemos a entrar. ¿Ok? Bien. Eh, entonces, la varianza es el promedio de las distancias elevadas al cuadrado. Perfecto. Ahora, noten que como nosotros estamos elevando al cuadrado, pasamos de trabajar en una dimensión a trabajar en dos dimensiones. ¿Correcto? Entonces, lo lógico sería regresar a una dimensión. ¿Sí? Entonces, la desviación estándar hace eso. Nos saca la raíz cuadrada a lo que teníamos acá arriba. ¿Sí? La desviación estándar no es nada más y nada menos que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ok? Bien, y ustedes aquí seguramente se preguntarán, ¿por qué elevamos al cuadrado ¿por qué elevamos al cuadrado eh, las distancias? Bueno, resulta que eso tiene algunos, el cuadrado, si ustedes recuerdan de la universidad, la función cuadrática es una parábola, ¿verdad? Bueno, esto tiene algunos beneficios matemáticos, como por ejemplo, que es suavizada, es diferenciable en todos los puntos, ¿sí? Entonces, eh, eso en tiempos donde se resolvían las cosas de forma analítica era importante. Hoy que tenemos pues mucha computación detrás, ya no es tan importante, pero pues en su momento era algo bastante importante y se prefería funciones suavizadas, funciones continuas y diferenciables en todos los puntos. Una función cuadrática, una función parabólica cumple esa condición. Bien, entonces tenemos varianza, desviación estándar. Bien, ahora, si, si yo quisiera medir las distancias, decíamos observación menos la media, perfecto. Ok, acá arriba elevamos al cuadrado. Pero otra cosa que podemos sacar es simplemente obtener el valor absoluto. Sí, ok. Entre aquí, entre 800 y 580, decíamos que hay 220 de distancia, ¿verdad? Bueno, entre, digamos aquí tengo 360, entre 360 y 580, también hay 220 de distancia, ¿verdad? Pero aquí la resta sería en negativo, correcto. O sea, me saldría negativo, pero la distancia no puede ser negativa, así que yo le saco el valor absoluto. Me quedo con el número positivo. ¿Me explico? Entonces, esa sería una forma de hacerlo. Sacar el valor absoluto de las distancias.
sacar el valor absoluto de la observación menos la media. Y a esos valores sacar otra vez un promedio. Sí, entonces, esto es la media de las desviaciones absolutas. ¿Qué es eso? El promedio de las distancias en valor absoluto, básicamente. ¿Ok? Y así como hay media de las desviaciones absolutas, también tenemos la mediana de las desviaciones absolutas. Esto aquí no se usa mucho, pero les comento igual que en lugar de usar la media, usamos la mediana y la mediana. ¿Sí? Entonces, en lugar de usar la media y el promedio, ¿verdad? O sea, promedio aquí y promedio acá, usamos mediana aquí y mediana acá. ¿Sí? No es tan usada, pero les comento que existe. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Bueno, si ustedes no me hacen preguntas a mí, yo les hago una pregunta. Si yo les preguntase, ¿la media o la mediana pueden ser negativos? ¿Qué responderían? ¿Sí o no? Y después les pregunto, ¿la desviación estándar o la media absoluta de las desviaciones pueden ser negativos? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Puede ser negativo la media o la mediana? Yo creo que sí. ¿Por Sí, qué sí? ¿En qué caso serían negativos la media o la mediana? Por ejemplo, en un ROA, que, no sé, un rendimiento que vaya teniendo una empresa en negativo y, no sé, estemos analizando algunas empresas y si es que todas están mal, puede tender a ser negativa. Muy bien, sí, sería un caso. Nosotros podríamos tener, sí, los rendimientos, sí, rendimientos, perdón. Puede ser también por temperatura. Temperatura sería otro ejemplo. Sí. Puede tener rendimiento, puede tener la temperatura, sí. Y estos son valores que pueden tomar valores positivos, ¿verdad? Pueden estar valores por aquí, pero también pueden tomar valores negativos, ¿correcto? Entonces, claro, recuerden que la medida de tendencia central es un número que nos dice a grosso modo por dónde van nuestros datos, ¿correcto? Entonces, aquí la medida de tendencia central será por aquí más o menos, ¿sí? O sea, obviamente va a ser negativo, ¿sí? Entonces, la temperatura, ¿no? Si estuviésemos midiendo la temperatura, por ejemplo, de una cadena de frío, si imagínense que estamos midiendo la temperatura en una cadena de frío. Entonces, aquí claramente nuestros valores van a ser negativos, ¿sí? Temperatura en grados Celsius van a ser negativos. Entonces, la media tendencia central, la media tendencia central sería negativa también. Perfecto. Ahora, segunda parte de la pregunta. La, 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 la desviación estándar o la media absoluta de las desviaciones puede ser negativa. No, no, porque si está en valor absoluto tiene que ser todo positivo. Todo es positivo. por fórmula también no puede ser, no puede dar un valor negativo.